días, bienvenidos al sexto vídeo de la tercera parte de este módulo 0 del curso. En este vídeo vamos a tratar una serie de métricas que nos permiten evaluar el impacto de las publicaciones o de los documentos científicos y que pueden servir para determinar la relevancia o el impacto de las fuentes de información que utilizamos en nuestras investigaciones, que podemos utilizar para contextualizarlas dentro de nuestros proyectos o trabajos de investigación. Estas métricas pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, una métrica a tener en cuenta obviamente es la fecha de publicación. Una publicación muy antigua puede no ser tan relevante como una más moderna, en el sentido de que puede haber sido superado los resultados que se mostraban en esa fuente de información, o que no se tengan en cuenta resultados posteriores que se han obtenido en otros procesos de experimentación, por ejemplo. También es interesante tener en cuenta dónde se ha publicado ese documento, en qué revista, en qué editorial, si son prestigiosos, si son altamente citados, si ese tipo de revista está relacionado con el ámbito en el que se enmarca la investigación, etc. También la propia temática del documento. Como sabemos, existen diversas tendencias dentro de la investigación que hacen que ciertas cuestiones estén más representadas o más investigadas en ciertos momentos. Luego, la temática es interesante desde el punto de vista del impacto de la publicación. El propio impacto del documento, en el sentido de cuánta gente ha leído o ha basado investigaciones en el documento que estamos utilizando. ¿Ha sido la base de futuras investigaciones? ¿Se ha utilizado ya como elemento contextualizador en otras investigaciones? Etcétera. Y también podemos hablar del perfil de los propios autores. Los autores son conocidos, son investigadores reconocidos en ese ámbito, tienen otros trabajos similares, esos trabajos también han tenido un alto impacto en la comunidad científica, o al contrario, no son tan conocidos, son a lo mejor investigadores emergentes o que están moviéndose de un ámbito de investigación a otro. Todo este tipo de elementos son necesarios evaluarse para determinar el impacto de una posible publicación. Hablemos primero de las métricas concretas que podemos utilizar para medir el impacto en las revistas científicas. Una de las primeras métricas o de las más conocidas es el factor de impacto, o IF, que se evalúa por parte de algunas editoriales. Veremos más adelante un poco más sobre él. También otras métricas utilizadas por distintas bases de datos o servicios que permiten la localización y clasificación de revistas científicas es el CITES-Score o el índice H. El índice H creo que ya lo hemos introducido en un vídeo anterior, pero aquí hablaremos un poco más sobre él y veremos que se puede utilizar tanto para indicar el impacto de las revistas como de los propios autores del artículo. Otras métricas de impacto, por ejemplo, pueden ser el ranking que alcanza cierta revista, la posición que alcanza, mejor dicho, una cierta revista en ciertos rankings, por ejemplo, el SJR, el Simago Journal Rank. Y existen otro tipo de métricas, como por ejemplo el Source Normalized Impact Per Paper, o SNIP, que también nos permite determinar el impacto de las revistas científicas. A continuación vamos a ir viendo un poco en más detalle cada uno de estas posibles métricas. Empezamos con el factor de impacto, que es como decía antes, uno de los más conocidos y de los más utilizados para determinar el impacto de una revista. El factor de impacto es un índice, un valor numérico, que se calcula por parte de Web of Science. Hemos visto también este servicio de indexación de publicaciones científicas en un vídeo anterior. El factor de impacto se utiliza para elaborar el Journal Citation Report, o JCR. Es un listado, digamos, de publicaciones, o mejor dicho, de revistas científicas, donde se evalúa por cada temática qué impacto tienen en la comunidad científica en ese ámbito científico concreto. Es publicado por la empresa Clarivate Analytics. Y básicamente el factor de impacto se calcula midiendo el promedio de citas recibidas por los artículos publicados por cada una de las revistas en los últimos años, en los últimos 2 años concretamente.
Por tanto, cuanto mayor factor de impacto, es decir, cuanto más se hayan citado los artículos de esa revista concreta, más se supone que esa revista pesa dentro del área en el que se enfoque. Como decíamos anteriormente, el JCR es al final un ranking de las revistas que permite evaluar cuáles tienen mayor impacto y cuáles menos en base a este índice. Además, en este índice se dividen en 4 cuartiles las revistas de cada área temática, de forma que se supone que las que estén en el primer cuartil, en el Q1, serán mucho más influyentes que aquellas que estén, por ejemplo, en el último cuartil, en el Q4. No es la única métrica que se evalúa en estos índices por parte de Web of Science, pero sí es probablemente la más conocida y la más utilizada en muchos ámbitos científicos. Por otro lado, hablábamos anteriormente de CiteScore. Es básicamente un índice similar al factor de impacto, pero calculado a través de otra herramienta de las que ya vimos en el vídeo dedicado a las bases de datos y motores de búsqueda científicos. En este caso sería el equivalente al factor de impacto, pero calculado por Scopus. De nuevo es el número de citas que se reciben los artículos que se publican en una revista, pero en este caso en los últimos 4 años. Por otro lado tenemos el índice H aplicado a las revistas. El índice H identifica que, en este caso, aplicado a las revistas, que una revista ha publicado al menos H artículos, siendo H un número, y que esos artículos se han citado H veces, es decir, que determina cuántos artículos de esa revista han sido citados tantas veces como ese número de artículos, básicamente. En cuanto al Scimago Journal Rank, o SJR, es el ranking que se publica para las revistas indexadas en Scopus, similar a JCR que acabamos de ver para Web of Science y bueno, que se determina en base al factor de impacto. Por tanto, en este caso, el índice SJR identifica de la misma manera el impacto de la revista en un área concreta, en un campo. Y finalmente tendríamos el Source Normalized Impact Per Paper, o SNIP, que es otro tipo de métrica también calculada en la herramienta Scopus, pero que en este caso, digamos que intenta determinar la relevancia de la revista para un área concreta. Es decir, no competirían en este índice revistas de distintas áreas, porque la realidad es que, dependiendo del área en el que se investigue, es posible que los artículos sean citados muchas veces o pocas, y eso no sea indicativo de que una publicación tenga menor impacto. Por tanto, este índice extra permite comparar revistas de diferentes campos sin tener en cuenta un valor absoluto del número de citas que tienen sus artículos. En cuanto a las métricas de impacto por artículos, pues bueno, tendríamos el número de citas, ya lo hemos visto que de hecho se utiliza como esa recopilación de ese número de citas se utiliza para elaborar los índices que acabamos de ver para la revista, pero nos dan también una visión del número del peso de ese artículo concreto dentro de todas las publicaciones científicas de un ámbito concreto. También tenemos otros tipos de índices como el Field Weighted Citation Impact, o FWCI, del que hablaremos a continuación, o el Field Citation Ratio, o FCR. Y finalmente también podemos hablar de ciertas métricas alternativas que han ganado bastante peso en los últimos años, son las métricas que se conocen como altmetrics, que no siguen estos procedimientos de análisis bibliométrico tradicional, pero que intentan determinar el impacto que puede tener una publicación científica fuera del propio ámbito científico, es decir, por ejemplo, cuántos a veces aparece citado en redes sociales, por ejemplo. Viendo un poco cada una de estas métricas en detalle, el número de citas, bueno, es básicamente, ya lo sabemos, la cantidad de veces que cierto artículo o cierto documento científico ha sido referenciado desde otras investigaciones, desde otras publicaciones. Es decir, cuántas veces aparece en las referencias de otros artículos, por ejemplo. Obviamente el número de citas no es un valor absoluto porque dependerá de cómo se calcule, dependerá fundamentalmente de la base de datos en la que estemos consultando el dato, porque dependerá de los documentos que haya indexados. Cuantos más documentos haya indexados en esa base de datos, habrá probablemente un número mayor de citas en cada uno de los artículos.
En cuanto al Field Weighted Citation Impact, o el FWCI, es otra métrica que se ofrece a través de la herramienta Scopus y que lo que hace es medir el impacto de un artículo, pero no de forma general, sino en comparación con otros artículos de la misma disciplina y que se han publicado, digamos, al mismo tiempo, en unas fechas similares. La idea de este factor o de este índice es de medir cuántas veces ha citado el artículo en relación con el promedio mundial de artículos publicados para un campo concreto. Es decir, la idea es cómo se relaciona este artículo con otros artículos similares que se han publicado en más o menos la misma ventana temporal. Por tanto, permite comparar distintas áreas científicas y determinar cómo se van desarrollando cada una y, por lo tanto, ver qué tendencias, por ejemplo, hay en cuanto a distintos ámbitos de investigación. También es un valor que se puede aplicar a autores o incluso a instituciones, identificando de forma general cómo se han ido citando todas las publicaciones de un autor o todas las publicaciones de una institución. Por su parte, el Field Citation Ratio, o FCR, es un valor que compara el número de citas de un artículo con el promedio de citas en el área donde se enmarca ese artículo, es decir, de forma muy similar al FWCI que acabamos de ver, pero en este caso calculado por otra herramienta que ya vimos también cuando hablamos de bases de datos y motores de búsqueda de documentación científica, que era Dimensions. Igual que pasaba con FWCI, se ajusta a las distintas disciplinas y a los años de publicación, de forma que se pueda comparar con publicaciones similares. Se calcula solo a partir de las publicaciones del año 2000. Todas las publicaciones anteriores no se tienen en cuenta para su cálculo. Y finalmente tenemos estas altmetrics o métricas alternativas que, como decía anteriormente, son métricas que pretenden añadir cierta información que no se puede calcular solo con estas métricas basadas en el número de citas. Por ejemplo, el impacto que puede tener una publicación fuera del ámbito científico. Por ejemplo, si ha sido citado o referenciado este documento en medios de comunicación generalistas o en páginas web, repositorios abiertos, redes sociales, como comentaba antes, cualquier otro lugar donde sea susceptible citar un artículo de este tipo. La idea de este tipo de métricas es complementar las métricas tradicionales anteriores, no sustituirlas en cualquier caso. Para medir este tipo de impacto basado en métricas alternativas existen varias herramientas, por ejemplo Altmetric, que básicamente permite proporcionar una métrica que se llama el Altmetric Attention Score, que determina el impacto de los artículos, como decía antes, en general en la red. PlumX, que determina las menciones que se tienen en las redes sociales de ciertos artículos científicos, cuántas veces han descargado de distintas bases de datos, o cuántas veces han sido utilizados o añadidos a estos softwares que veremos en otro vídeo que permiten gestionar las referencias bibliográficas. Dimensions, que lo hemos visto anteriormente también con algunos de los índices utilizados tradicionalmente, pero que también ofrece otras métricas alternativas, por ejemplo, cuántas veces ha sido citado o referenciado un artículo en los artículos de Wikipedia. Impact Story, que evalúa el impacto en redes sociales también, o ResearchGate. ResearchGate también lo vimos en su momento como una fuente de información, perdón, un lugar donde buscar fuentes de información, pero dijimos ya en su momento que era más similar a una red social que a una base de datos científica. De hecho, permite conocer ciertas métricas relacionadas, por ejemplo, con las lecturas que tienen los artículos dentro de la red social. Cuántas veces se ha leído el artículo, cuántas veces se ha descargado. En cuanto a las métricas de impacto para autores, bueno, tendríamos también el número de citas, el índice H, que hemos visto anteriormente, pero en este caso para determinar el impacto de los autores en general en todas sus publicaciones, otros índices similares como el índice I10 o el índice G, y también el FWCI, que hemos visto anteriormente, pero aplicado a los autores. El número de citas es el mismo sistema que se aplica a los artículos y que fundamentalmente luego se aplica a las revistas, pero en este caso se puede agrupar todas las citas que ha recibido un autor en todas las publicaciones que haya realizado. Cuantas más citas haya tenido, mayor relevancia en principio debe tener ese autor en el
ámbito en el que está publicando sus resultados. Como pasaba con los artículos, el valor concreto de las citas va a depender de dónde se esté consultando este valor, porque dependerá del número de artículos indexados y de las fuentes de las que se alimentan estos motores de búsqueda, y por lo tanto puede que sea menor en una base de datos que en otra. En cualquier caso, se pueden utilizar para medir la evolución de las publicaciones de un autor. Se pueden ir midiendo, por ejemplo, el número de citas que se reciben anualmente y viendo cómo se va aumentando o disminuyendo ese valor a lo largo del tiempo. El índice H, que hemos visto anteriormente, se puede aplicar también a los autores. En este caso, la idea es esa H identificaría el número de artículos que se han citado al menos H veces, es decir, H artículos se han citado H veces, con lo cual ese sería nuestro valor de índice H. La idea de esto es que es un índice bastante sencillo de interpretar y que permite determinar no solo el número de citas que se tienen, sino qué productividad se tiene, es decir, cuántas veces se publica y qué peso tiene cada publicación en el número de citas totales del autor. Pero obviamente no distingue la calidad de las citas. De hecho, podrían incluirse en este tipo de índices citas de baja calidad, autocitas. Autocitas son las citas que un autor se hace a sí mismo, bueno, porque quiere referenciar algo que ha hecho anteriormente, pero que obviamente no tienen el mismo valor de impacto que se cita por otros investigadores, o incluso se podría hablar de posibles autoplagios, ¿no? No se tendría en cuenta el origen de las citas que se tienen. El índice I10 es una alternativa al anterior, pero que en este caso solo se ofrece por uno de los motores de búsqueda que hemos visto, el conocido como Google Scholar. La idea en este caso es simplemente el número de artículos de un autor que han recibido al menos 10 citas. Esto, como ya hemos visto anteriormente, puede dar una visión general del impacto de un autor, pero es verdad que la precisión, como vemos aquí, es muy variable, porque el número de citas recibidas por un artículo en distintas disciplinas científicas puede variar mucho, con lo cual un índice 10 no es comparable inmediatamente entre dos autores, por ejemplo, que publican en dos áreas científicas totalmente distintas. El índice G sería otra alternativa al índice H, en este caso, que no es simplemente el número de artículos que se han citado H veces, sino que en este caso se intenta dar más peso a los artículos que se han citado más, a los que tienen mayor impacto. El índice G se calcularía como G, siendo G el número de artículos más citados que tienen al menos G al cuadrado citas en total. La idea de esto es que es un índice que determina qué autores tienen artículos con muchas citas. Y de nuevo es más preciso que el índice H, y lo que pasa es que no es tan utilizado, no es tan habitual utilizarlo como métrica de impacto para los autores. Y finalmente tenemos el FWCI, que ya hemos visto anteriormente, pero que se puede también aplicar a los autores. Básicamente es el índice que mide el impacto de citas de un autor, pero comparado con el promedio mundial de citas que se tienen en la disciplina en la que está publicando ese autor. Con lo cual no está compitiendo, digamos, con todos los posibles autores científicos, sino solo con los que están en su disciplina, y determina en qué posición se encuentra con respecto a otros autores de su misma disciplina. De esta forma permite comparar investigadores de distintas áreas sin utilizar un valor concreto. Es de nuevo un índice que se ofrece únicamente a través de la herramienta Scopus. Bueno, con esto terminamos este vídeo sobre las métricas de impacto y las métricas comparativas que podemos utilizar para determinar el impacto de las publicaciones, y simplemente espero veros en el próximo vídeo.